De todas formas, en lo que va del mes, acumula el dólar paralelo cerca de 100 pesos. 100 pesos en la semana, en realidad. En esta semana que pasó, acumuló más de 100 pesos y bueno, le vino bien para la incertidumbre, sobre todo, que se acomode un poquito sobre el cierre de esta semana, la turbulencia todavía, que el presidente dijo, no se trata de una corrida. Dijo, bueno, esto tiene que ver con la ley base que todavía no se está tratando en el Senado, claro. Bueno, y algo de esto tiene que ver, digo, con la ley base, sobre todo con el decreto. ¿Se acuerdan del DNU? Este DNU que también fue el comienzo de la gestión Milei, que desreguló varios sectores, entre ellos, por ejemplo, el sector farmacéutico. Y tengo por acá algunos datos de la caída de la venta de medicamentos. Cayó 35% en los últimos 4 meses, a la par de un aumento de los precios en la medicina del 157% por encima de los valores que se han dado también en la inflación. Bueno, vamos a hablar un poquito de estos temas con Eduardo Molina, es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de aquí de la provincia. Eduardo, ¿cómo estás? Federico y el equipo te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Federico. Bien, aquí estamos. Bueno, ¿qué significan estos datos? Digo, vamos a ir analizando, después me voy a meter en los precios, pero en principio que caiga la venta de medicamentos, en este caso, un 35% en estos primeros 4 meses del año 24. Sí, nosotros, de acuerdo al observatorio nuestro, que es el observatorio de COFA, la caída ha sido sustantiva, inclusive de una cantidad importante, porque es para nosotros lo que es de venta bajo receta, que es la prescripción médica. Pero es mucho más importante en la parte de venta libre. Claro, entonces, sí. De acuerdo al observatorio, se calcula que ha bajado no tanto, el 35%, no sé de dónde sale esa estadística, pero... Perdón, Eduardo, estos datos del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, de allí sale el dato que están brindando, ¿no? Sí, el sindicato está muy restringido a determinados lugares geográficos. Uh-huh. No es como la Confederación Farmacéutica que abarca todo el país. Así que es muy factible que sea inherente a la parte de Capital Federal o algunas partes geográficas de esa zona, en alguna parte del conurbano. Sí. Lo que se refiere a Confederación Farmacéutica aglutina todo lo que son todos los colegios farmacéuticos prácticamente del país, excepto 4, y eso hace que tengamos una mirada un poquito más amplia y más sustantiva en lo que es la parte lo que se refiere a estadística, sin menoscabar lo que es el trabajo que pueden haber hecho los colegas en lo que se refiere al sindicato. En el caso particular nuestro creo que es más sustantivo y tenemos una imagen un poquito más fidedigna. Claro, ¿y cuánto ha caído entonces, por lo menos aquí, lo que podemos hablar de Chubut o la zona, Eduardo? No, acá se calcula que ha bajado entre el 6 y el 7% aproximadamente. La mirada es hasta el mes estamos en el mes de mayo, ha sido hasta el mes de marzo, uh-huh, que todavía no tenemos los resultados ni de abril, obviamente los de mayo tampoco. Sí. Eso es lo que más o menos había bajado. Sí es sustantivo en la baja del medicamento de venta libre, que es aproximadamente más del 20%. Sí. Venta libre es aquel medicamento que se vende en las farmacias, en realidad se llama venta libre en farmacias sin prescripción médica. Claro. O sea, ese es el título total, ¿no es cierto? No es de venta libre o venta a libre albedrío, no es así. No, claro, venta libre sin receta, y entiendo, estaba viendo ahí, vos me corregirás, Eduardo, que una de las cosas que han cambiado es que muchos medicamentos que estaban bajo prescripción médica, receta, se han modificado, se han transformado en venta libre y hace que no se generen esos descuentos que por ahí tenía la población. Entonces, bueno, les aumenta el precio para adquirirlos, ¿no? Bueno, en nuestro país todo lo que es inherente a la parte de medicamentos lo maneja la ANMAT. Y el ANMAT es el que determina cuáles son los medicamentos que son de acuerdo a las condiciones de venta en una farmacia. Yo regulé venta libre en farmacias, venta bajo receta, venta bajo receta archivada. Todo ese universo lo determina el ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos. Es una especie de, como si fuera la FDA en Estados Unidos, pero en Argentina, que se maneja hace muchísimos años, que es con personal farmacéutico, con profesores son universitarios, y que determinan qué es lo que tiene que ir de acuerdo a todos los estudios que hay, no solamente a nivel nacional, sino internacional. La última definición que se ha hecho
ha sido hace unos días atrás, donde lo que nosotros decimos los prazoles, el omeprazol, etcétera, etcétera, han dejado de ser venta bajo receta para ser de venta libre. Pensamos que es el inicio de algún tipo de reconvención que va a haber a nivel de medicamentos en general, en algunas cosas donde ellos determinaron que esos medicamentos no es necesario que esté venta bajo receta. Nosotros obviamente estamos bastante en contra, porque el medicamento, si nosotros lo tomamos como tal, no deja de ser algo que puede producir un bien como puede producir un mal, de acuerdo a la forma que se tome. Por eso es indispensable que los medicamentos estén dentro de las farmacias bajo la supervisión de farmacéuticos, la gente que esté capacitada para ello. Y en este caso particular nosotros no estamos muy de acuerdo en lo que se ha hecho a partir del ANMAT. No sabemos si es por resolución propia del ANMAT o capaz que presiones por economía. Ahora, déjame hacer un punto ahí, Eduardo, por esto que vos marcás, ¿no? Por un lado está la cuestión de salud. Está claro que la prescripción médica, para que no haya una venta libre, a mansalva, ¿no? Y por el otro lado pienso, no sé si está la fase económica en esta decisión de decir, bueno, lo sacamos de la prescripción, lo ponemos en venta libre para que no tengan aquellos descuentos, y por ahí esto también restringe un poco el acceso a la gente, ¿no? Me da la sensación. Bueno, los pantoprazol, todos los prazoles no son medicamentos extremadamente baratos tampoco, no son medicamentos muy baratos. Eso trae como consecuencia que la receta, de acuerdo a la prescripción médica, es el que determina el médico si lo tiene que tomar o no. O sea, no son por elección del paciente. Nosotros estamos dentro de lo que se llama un mercado inelástico, donde el paciente no es el que elige la composición de lo que va a tomar. O sea, hay un diagnóstico de por medio por parte del prescriptor, llamémosle el médico, el odontólogo, y eso se tiene que ajustar a lo que el paciente tiene que llegar a la farmacia y va a llevar. O sea, no tiene esa capacidad de elección de acuerdo a la prescripción médica. En este caso particular, se presume que este tipo de medicamentos uno los puede tomar y no va a tener una incidencia mayor de lo que el paciente quiere. Así que, de ese punto de vista, nosotros estamos observando que es indispensable. Inclusive se está pensando de cambiar la categoría de venta libre, inclusive ya hay unas proposiciones por parte inclusive del Estado, de cambiarle el nombre de venta libre para decir venta sin prescripción en farmacias, una cosa así. Así que desde ese punto de vista nosotros estamos de acuerdo, porque el medicamento no puede estar en cualquier lado, no cualquiera se puede consumir, y no en una forma de libre albedrío. O sea, para eso está el profesor farmacéutico, que es un tipo que ha estado varios años en la universidad y sabe y conoce el medicamento, que es el que más sabe del medicamento. Nosotros estamos con nuestras instituciones alertando en parte de este cambio de paradigma que ha habido a partir del DNU con referencia a qué es el medicamento, si es un bien social o es un bien comercial. Nosotros hacemos hincapié que el medicamento es un bien social, que tiene que tener alcance de todo el mundo y en una forma restrictiva, en una forma que sea pautada y de acuerdo a consejos, ya sea por parte del médico con su prescripción o el farmacéutico con el consejo farmacéutico. O sea, ese cambio de paradigma no es que el medicamento pasa a ser un dulce o algo de consumir, porque no es un elemento de consumir. Claro, sí. Ahora, mucho hay de esto, me parece, Eduardo, entendiéndote lo que referís, ¿no? Del bien social que ustedes entienden y lo que se puede transformar en un bien comercial cuando se busca esto de ponerlo sin prescripción médica. Digo yo, no sé si es la lectura correcta, para sacarle esa posibilidad de descuentos y de acceso que tenía ante la gente y decir, bueno, que ponga el precio del mercado en este caso, ¿no? En otros medicamentos que hasta no sé mucho tenían la receta y el descuento correspondiente. Sí, obviamente también pensamos que hay intereses económicos que determinan que así sea, o sea, donde por parte de las obras sociales van a tener no una cobertura, sino que le dejan librado al paciente para que consuma ese médico y lo compre por parte de su bolsillo, y la obra social no tenga que cubrir eso. De todas formas, no es lo más importante económicamente para una obra social. O sea, en este momento los medicamentos de alto costo son los que tienen una incidencia enorme sobre lo que es el vademecum total que tiene que cubrir una obra social. O sea, la incidencia que tiene desde el punto de vista económico los planes especiales, los medicamentos de alto costo se refiere a medicamentos de determinado tipo de enfermedades donde la incidencia económica es muy, muy grande. Estamos hablando a veces de medicamentos que valen millones de pesos. Entonces, esa incidencia
sobre la obra social es muy superior de lo que puede llegar a ser en este caso particular de los personas, por ejemplo. Nosotros lo que vemos que sobre todo, más que nada, una cuestión económica de ese punto de vista de la cobertura de la obra social, lo que creemos que trata de imponerse un cambio cultural en la gente con referencia a que el medicamento tiene que ser algo que se puede comprar en un kiosco en cualquier otro lado. Nosotros hemos escuchado hasta publicidades, por ejemplo en radios de Buenos Aires y demás, bueno, puedes comprar esto en tal lado y en el kiosco, o sea, en la farmacia o en el kiosco de al lado, sí, con publicidades radiales ya escritas, y entonces entramos a ver eso, que se pretende un cambio cultural a que va obviamente a lo que es de acorde a la incidencia de la política económica que está llevando el gobierno. Ahora, no todo es así. Déjame preguntarte también, Eduardo, en base a este informe también que observaba acá, que decía que antes de diciembre el gasto en remedios representaba el 20% de ingresos de los activos y el 40% de los jubilados. Ahora esto ascendió al 28% en el caso de los activos y 50% en el caso de los saberes de los pasivos. ¿Por qué se da este cambio porcentual? ¿Qué es lo que motiva que haya dentro de la canasta un mayor gasto porcentual para tanto activos como los jubilados en cuanto a los remedios? ¿Qué es lo que ha modificado ahí? Bueno, obviamente acá, lo cual es cierto, es que lo dijiste al principio, que ha habido un aumento del medicamento del 157%, que fue así. El aumento del medicamento que se produjo en el momento que se libera a partir del DNU el 10 de diciembre, partamos de la base que la farmacia no es formadora de precios. Nosotros no formamos los precios. El precio viene y uno va a comprar una farmacia que tiene el mismo precio del medicamento entre el DNU que en Buenos Aires que la que acá. Hay un precio uniforme en lo que cubre la seguridad social. Entonces, pero a su vez, la formadora de precios proviene obviamente del laboratorio con conferencia con la Secretaría de Comercio. Y se permitió que el aumento del medicamento fuera del 157% en transcurso de un par de meses. Ahí eso no fue concomitantemente, no fue acorde a lo que es el aumento de los sueldos y menos aún de las jubilaciones. Claro. Ahora, volviendo a la parte de jubilaciones y los pasivos, también es cierto que la obra social PAMI, en este caso particular, que es el que aglutina prácticamente todos los jubilados, sí, cubre casi más del 90% del medicamento en sí. O sea, normalmente un paciente de PAMI llega a la farmacia con una receta, ya en este momento ya no se usa más recetas escritas, sino que son todas recetas electrónicas. Entonces el paciente da su número de afiliado, su número de documento, y se baja de la nube qué es lo que le ha prescrito el médico. El paciente lleva la medicación casi sin cargo. La mayoría de los medicamentos que son crónicos y demás, la obra social PAMI la entrega sin cargo y la financia la farmacia y parte del laboratorio. O sea, el paciente no sabe lo que está llevando numéricamente en precios. Claro. Hay algunos medicamentos que sí tienen una cobertura, pero todo lo que es crónico, en referencia a tratamientos que son de larga data, el medicamento prácticamente PAMI se lo cura al 100%. Eso te iba a preguntar también, Eduardo, porque hace muy poquito, ¿te acordás que estaba este ruido sobre si se renovaba, si se caía el acuerdo? Hubo una renovación del acuerdo con PAMI. ¿Se redujo la canasta de medicamentos que estaban bajo cobertura? ¿Ha cambiado algo o todo siguió más o menos como estaba y PAMI sigue cubriendo gran parte de los remedios que consumen los jubilados? No, ha habido un cambio desde el punto de vista que se empezó a controlar más, porque había llegado el momento que los pacientes llevaban mayor cantidad de medicación de la que realmente necesitaban. Entonces se empezó a apuntalar el tema que el paciente lleve la medicación que tiene que llevar para el consumo en ese mes o los 3 meses siguientes, porque si no había acumulación de medicación que llevaba el paciente y que realmente después tenía en su casa una determinada cantidad de cajas que le sobraban. Entonces lo que ha hecho el PAMI es ajustar las tarifas con respecto a ese consumo o ese consumo que llevaban de la farmacia que no correspondía realmente a la dolencia que tuvieran. Entonces lo que se ha hecho es eso y después el convenio lo que hizo fue prolongárselo, nada más. O sea, no ha cambiado nada de lo que es el convenio original. Es decir, la cobertura para los jubilados sigue igual. Sí, sigue igual. Inclusive han ahora marcado un determinado tipo de medicamentos que lo han ingresado dentro de los médicos con una cobertura del 40%, que antes no tenía cobertura. O sea, hay más medicamentos. Por eso a veces el paciente llega a la esto me lo está dando, me está cobrando tanta cantidad de dinero. Sí, pero antes no le cobraban todo.
No lo llevaba, obviamente, porque cuando decía no, tengo que pagarlo, porque era un medicamento que no estaba dentro del Cundepam. Y ahora han ingresado varios medicamentos, pero con una cobertura del 40% y no del 100%. Por ejemplo, algún tipo de suplemento dietario, algún tipo de cosas así, y eso hace que se haya ampliado. Pero claro, ahí el paciente tiene que pagar un porcentaje hasta cierto punto elevado sobre el valor final del medicamento. Claro, porque los que estaban siguen en 90 y quizás algunos que se incorporaron no se incorporaron con esos porcentajes, pero por ahí 40% sí. Exactamente. O sea, desde ese punto de vista, nosotros no vemos que sobre la terapéutica que haya incidido sobre el paciente no haya habido un cambio. O sea, el paciente, la terapia la sigue cumpliendo, hay medicamentos que obviamente tienen siempre que pagar un porcentaje, sí. Generalmente cuando no es todo en tratamientos crónicos, cuando hay tratamientos donde son circunstanciales, porque el paciente tiene una dolencia en ese momento, entonces el médico prescribe y va a la farmacia y tiene que pagar un porcentaje. Bien. Eso sigue estando como tal. Exacto. Pero en general lo que se refiere, los pacientes de PAMI se queden tranquilos que esos tratamientos crónicos donde la persona tiene que tomar, ya vemos la hipertensión, ya vemos este tipo de afecciones que se llevan, ¿no es cierto?, continuamente, no se curan, sino que se van llevando, eso las coberturas son altas. Bien. Eduardo, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo. No, muchísimas gracias por la llamada, muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí pasaba Eduardo Molina, el titular, presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia.